entonces ministro Ricardo Bonilla. Se peleaban constantemente, se contradecían públicamente, y cuando pasa Reyes al Ministerio de Comercio, Ricardo Bonilla trae un compañero de la Universidad Nacional, una persona de su absoluta confianza, pero que no es cercana ni tiene relación con el presidente Gustavo Petro. Entonces, lo que veo es que el presidente Petro está poniendo a alguien al quien sí conoce, con quien ya ha trabajado, que es el director de la UIAF, el doctor Ginás, que trabajó en la alcaldía con él entre 2012 y 2015. Entonces, uno supondría que ante estas dificultades fiscales, donde la DIAN sin duda alguna es muy importante, el presidente prefiere tener a alguien que conoce, con quien ya ha trabajado. Yo no creo que haya más que eso. Y por supuesto, pues yo sé que el recaudo tiene que ver con las proyecciones, tiene que ver con las dinámicas de la economía, pero pues 7 meses de la gestión del doctor Villabona, que es un hombre muy serio por lo que le escuchamos acá, pues tampoco mejoró el recaudo. Entonces, pues esa tarea tan importante, el problema del recaudo, no la pudo hacer. Pero viene de mucho antes. María Consuelo. En un gobierno donde no sacan a la gente ineficiente, porque no es precisamente ese el criterio para sacar la gente, está comprobado que él no se va por el tema del recaudo, porque si fuera por el tema del recaudo, el que tendría que pagar sería Mr. Taxes, el actual ministro de Comercio, que fue el que hizo absolutamente toda la estrategia y fue el que sobrevendió el tema del recaudo, y por eso se equivocaron en el presupuesto. Yo creo que es por el estilo del doctor Villabona que se va, precisamente por su seriedad, por su decencia, porque no se va a poner al servicio de lo que muchas personas dicen va a ser la estrategia de la DIAN en este año final, que es enfocada en la campaña electoral y en la persecución de la oposición. Lo que se dice por parte de muchos exdirectores de la DIAN, exministros, personas que conocen cómo funciona el sistema, es que lo que se quiere al interior del gobierno es poner la DIAN con propósitos políticos. Y como el doctor Villabona no se va a prestar para eso, y ya se demostró en estos 6 meses, entonces por eso lo sacan. Víctor, el doctor Villabona acaba de anunciar cómo va a ser la reforma tributaria que viene, por otro lado. No, pero es que más allá de su salida y de todo eso, Aurelio, se viene una nueva reforma tributaria muy parecida a la ley de financiamiento que se cambió a finales del año pasado, con el tema del IVA a los juegos de azar online, que el fracaso del año pasado este año va a ser exitoso? Activos improductivos. Y también me quedo, Aurelio, una cosita con una advertencia que hizo el doctor Villabona. También desde el gobierno están haciendo sobreestimaciones, cálculos alegres con los presupuestos, con los ingresos para este 2025. Es decir, repitiendo los errores del pasado que nos tienen en estas apugias fiscales. Pero yo sí creo, Néstor, que hay que rescatar la sinceridad con que el doctor Jairo Villabona nos habló acá. Yo conozco al doctor Villabona. Es candidato a miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Económicas y conozco sus trabajos sobre tributación. Y siempre ha sido una persona seria, un académico consecuente y una persona a la que le tengo la mayor credibilidad. Y eso no es muy común en mí, como usted lo debe saber. Yo sé que usted es corto en pensar bien, Aurelio. Yo sé que usted es más bien tacaño a la hora de los elogios. Sí, porque piensa mal y acertarás. Pero mire usted lo que nos dijo el doctor Villabona, que el Petro le había dicho que sacara un decreto para meterle una resolución del impuesto a las apuestas online. Y Villabona lo dijo con toda tranquilidad. El presidente lo puso en Twitter en diciembre, con un decreto, era que la DIAN podía hacerlo. Perdón, Ricardo, para continuar, pero es que Villabona lo dice, necesitamos una ley. Es que hay un principio básico en la tributación. No hay impuestos sin representación. Es decir, los impuestos los tiene que aprobar el Congreso. Y entonces, a mí de lo que dice el doctor Villabona con toda sinceridad, además de demostrar otra cosa que fue gravísima, lo que dijo en su entrevista, más que la reforma tributaria que está en el aire, es que la DIAN sigue siendo una organización totalmente porosa en el manejo de los impuestos, de los recaudos y de las cuentas de los contribuyentes. Es decir, lo que nos acaba de decir el doctor Villabona aquí son palabras mayores. Estamos frente a una DIAN porosa que además les hacen unos cálculos, unas cuentas de la lechera para recoger impuestos, y las hizo Reyes. Reyes hizo las cuentas de la lechera y el país ha sufrido las consecuencias del hoy ministro de Comercio Exterior de esas cuentas que hizo. Me parece que la entrevista del doctor Villabona le da unas luces al país sobre los efectos tributarios que hay en el país. Es importante aclarar que la DIAN no hace proyecciones. Para terminar, sí, pero es importante aclarar también que aún
las proyecciones están por encima de unas fallas estructurales enormes que tiene la DIAN, que es a las que el presidente Petro le tenía que poner realmente el ojo. Villabona termina siendo prácticamente una víctima de los caprichos del presidente Petro, que además de lo que dice Villabona yo infiero algo. Señor. No debe ser el único funcionario que ha llamado a decirle, no importa, pásese por encima, saque la resolución, saque el decreto. No, pero, ese es una vieja maña de Petro, desde la alcaldía la tenía. Llamar Aurelio, a los funcionarios a que pasaran por encima claro, de la lo que ley. dijo Villabona es, el presidente está mal informado sobre ese tema, yo no lo puedo hacer solito aquí. No es que el presidente me dio instrucciones que me parece que es diferente. 8 de la mañana, 6 pero minutos. en cualquier cosa yo creo que sí es importante hacer una aclaración, y es que la DIAN no hace ninguna proyección de ningún recaudo por ningún lado. El único que hace proyecciones de recaudo tributario es el Ministerio, Paola, es el Ministerio de Hacienda en el plan financiero. La cifra de los litigios, lo de los 10 billones, sí es de la DIAN. Claro. Claro, hay unos 10 billones, pero que todas las demás, sí, los 10 billones de litigios que nunca fueron, y era responsabilidad de la DIAN del señor Luis Carlos Reyes, Mr. Taxes, de haber tramitado un proyecto de ley ante el Congreso para poder precisamente hacer el arbitraje de esos litigios en materia tributaria. Pero las proyecciones grandes, el desfase en el presupuesto, en las cuentas, en las fuentes de ingresos, son las que hace el Ministerio de Hacienda, que desde su plan financiero es el que proyecta cuánto más vamos a recaudar este año versus el año pasado. Y ahí es donde está el quiz del asunto, porque una vez más la DIAN proyecciones no hace. 8:07 en Mañanas Blue. El año comenzó con un mega operativo en las cárceles del país. En simultáneo, el INPEC, que es la autoridad carcelaria, se tomó 124 cárceles intentando hacerle frente a la corrupción, a la violencia al interior de estos penales y a la extorsión, que es el delito de mayor incidencia en los 2 últimos años en el caso de Colombia. La toma fue de más de 3.700 funcionarios del cuerpo de custodia que llegaron de sorpresa a 138 pabellones a ejecutar lo que se ha denominado la Operación Dominó. Encontraron cerca de 1.000 teléfonos celulares, armas de fabricación artesanal, más de 2.700 accesorios para teléfonos celulares, 487 tarjetas SIM card y aproximadamente 20 dispositivos USB. Además, encontraron más de 12 kilos de estupefacientes y 1.250 litros de alcohol, lo que les demuestra un poco cómo son las rumbas y las fiestas en las cárceles. Estos hallazgos están paradójicamente dentro de lo normal y lo recurrente, pero dentro de lo sorprendente están los altares de santería en las cárceles, por ejemplo, del Buen Pastor en Bogotá, o por ejemplo en la cárcel La Modelo en Bogotá, donde uno de los reclusos montó una tienda, una celda increíblemente convertida en una tienda. Desde hoy usted se va a encontrar que subieron otra vez los peajes en Colombia. Llegó el 16 de enero, momento de la segunda alza del año. Esta vez es de 5.2%, el ajuste que obedece a que los peajes están indexados, es decir, amarrados al índice de precio del consumidor o porcentaje de inflación con la que se acaba el año anterior. Suben hoy los peajes de la inflación 5.2% de 2024. Es el segundo aumento del año, pero no el último. Ya empezó a regir el aumento del 1 de enero, que fue de 2.7%, y según la ministra de Transporte, María Constanza García, queda pendiente el tercer aumento que está programado para abril. El incremento del 1 de enero y el de abril que está pendiente son de la inflación, por lo que no se subió en el año 2023 cuando no subieron los peajes, y el de hoy, 16 de enero, es el correspondiente, como cada año, a 2025, a la inflación del año anterior. Se va también el jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, que es el coronel Feria, que estuvo muy involucrado en el tema de las chuzadas a doña Marelvis Mesa, la niñera de Laura Sarabia. Lo va a reemplazar el general ya Pedro Sánchez, que fue el hombre que lideró la búsqueda de los niños indígenas en las selvas del Guaviare. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 8 de la mañana, 10 minutos. Atención, se está confirmando en esta mañana, Felipe, cambio de dueños en un equipo importante en el fútbol colombiano, comprado por un grupo económico.
Uy. El equipo. ¿De qué estamos hablando? El equipo, no son los árabes que están llegando a comprar el Unión Magdalena. Yo me imaginé, dije, se vino la gente del City para acá. Un grupo económico, sí, va a comprar al mejor. El equipo de Taganga. al mejor equipo. El grupo económico está comprando norteamericano del que hacen parte actores norteamericanos. Ryan Reynolds, que usted seguramente lo ha visto en películas, está comprando La Equidad. La Equidad se llama, me imagino que se va a dejar llamar La Equidad Seguros. Sí, se llama Club Deportivo Seguros La Equidad. No sabemos si cambiará la razón social del club como tal. Hay que quitarle por lo menos el Seguros. Sí, porque hace parte de esa compañía. Vea, lo compra el Taylis Porter Group, que es liderado por Albert Taylis y Sam Porter. Y en ese grupo de inversionistas están, como usted lo dice, Ryan Reynolds, actor de, entre otras películas, de Deadpool, es muy reconocido por este papel, y Rob McElhenney. Este es el 8º club en el mundo que adquiere este grupo económico. No se conocen detalles del acuerdo. Los términos del acuerdo no se conocen, pero sí que ya es oficial, ya es confirmado que compraron La Equidad. ¿Qué tiene La Equidad, Juan Camilo? ¿La Equidad que tiene deportivamente? Sí. Una ficha. Le pregunto porque cuando compraron Millonarios tenía el lote en el norte de Bogotá. Ah, sí, señor. La Equidad tiene el nombre. La Equidad tiene el nombre. Sobre todo la ficha, que creo yo que es lo más importante. La ficha de la DIMAYOR. Estamos hablando de un negocio que vale ¿cuánto? ¿2, 3, 4 millones de dólares? Vea, en el 2023, que es el último año del que se tiene registro, Equidad registró ingresos por 18.5 millones, 18.500 millones de pesos, mejor. Es el 10º equipo con mayores ingresos en la liga en 2023 porque no ha salido el informe todavía de 2024. Sí, Ryan Reynolds es uno de los accionistas de este grupo. Sabemos los equipos de fútbol que tienen en el mundo. Sí, señor. Necaxa de México, el DC United de la MLS, Swansea City, que hace parte del fútbol británico, es un equipo de Gales, tiene un equipo de baloncesto, New Zealand Breakers, es un equipo de Auckland, en Nueva Zelanda, y el equipo tal vez más famoso es el Wrexham, que es un equipo que tiene una serie documental, porque empezó en la 5ª división del fútbol galés, y ya va en la 3ª, camino a ser un equipo de Premier, o pues así lo venden tanto Ryan Reynolds como McElhenney, que son los dos actores que son propietarios de este club. Este McElhenney no lo identifico, pero a Ryan Reynolds, Felipe, eso sí, usted lo tiene claro quién es, ¿no? No tengo ni idea en esto. Acuérdate que es que yo no voy a cine. Linterna Verde, Felipe, el hombre de la propuesta. Es un actor me da lo mismo la Linterna Verde que A ver, Felipe, le cuento. Pero protagonizó una película muy buena. Exactamente lo mismo. Muy buena. Medio comedia romántica, medio películas de acción. Deadpool, por ejemplo, está casado con una actriz muy bella que se llama Blake Lively. Que Blake Lively ha sido noticia desde hace unos días, Felipe, porque denunció que un director de una película la acosó. Entonces hay un rollazo en Hollywood por cuenta de eso. Felipe, pero de pronto usted vio una que estuvo en Netflix que se llama La Dama en Oro. ¿La Dama de Oro? Sí, pues en inglés es En Oro, pero la traducción en español es De Oro, que es una que coprotagoniza Helen Mirren. Y que es sobre una mujer judía que demanda sobre obras de arte. Es una película muy buena y él es protagonista de esa película. A mí pregúnteme sobre novelas españolas. ¿Está en novelas españolas, Zuleta? Uy, Néstor, me vi ahora. No me diga que ha visto de novelas españolas. La Promesa. Se la recomiendo, eso es una maravilla, pero aquí solo tenemos hasta la 2ª temporada, que son 190 capítulos. No. Y ayer acabé de ver una que se llama Dos Vidas, que no tiene sino 312 capítulos. ¿Me está hablando en serio, Felipe? Le estoy hablando en serio, Néstor. O sea, usted se aguanta una novela. Es más, novela. le quiero decir que esa la acabé antier 2 días y ayer me sentí, yo decía, pero ¿por qué 300 capítulos de una novela? 315, 320 y pico, está, sí. Está de media. Y ayer yo me sentía tristísimo, pues claro, pues es que ya se me habían ido mis compañeros de tantos meses. Series de 5, 6 capítulos. No, yo sí, 7, no, porque 8. Serie que empiezo, así me parezca malísima, serie que acabo. Por eso, pero es que las series normales tienen 8 capítulos. Felipe, me estoy dando cuenta que usted necesita que su director, su jefe, le encargue más cositas, porque tiene mucho tiempo. Eso sí lo hago tiene mucho capítulo tiempo y capítulo. Felipe. Tiene demasiado tiempo libre. Oye, pero eso es importante para el fútbol. Pero no veo, yo hace mucho tiempo no veo series gringas. No, Felipe, es que a mí me gusta la novela. No, Felipe, está a un paso de llegar a las novelas turcas.
Que son muy buenas. No, es que a mí me gusta las- el acento español y el joder y no sé qué, y y Bueno. la señora. A mí me gusta Oiga, esa vaina. 8 de la mañana, Néstor, 15 Néstor, minutos. pero- La noticia es que este señor que ustedes ven ahí, Ryan Reynolds, Ese es el de- lo puedo poner ahí, es uno de los nuevos propietarios Pero de la mi Equidad. pregunta es, eso es muy bueno para el fútbol colombiano, porque imagino que van a traer organización, que van a traer jugadores. Vea, lo que se y a sabe conseguir es que hinchada. quieren invertir mucho, además del plantel profesional masculino, quieren invertir en las divisiones inferiores y en el fútbol femenino. El plantel masculino de la Equidad vale 9.93 millones de euros. Ese es el valor de mercado del plantel de la Equidad. ¿Cuánto? 9.93 millones de euros. El jugador más costoso, Elan Ricardo. ¿Y por qué me lo da en euros y no en dólares? Porque así lo sube Transfer Market, que es la bolsa porque eso es europeo. de, de jugadores, sí señor, es alemán. Esos son En más- pesos, 43.901 millones de pesos. Vale Esos la son- plantilla de la Equidad. Esos son más o menos 8 y pico millones Sí, de señor. dólares, ¿cierto? Sí, señor. Creo. Pero la 8 fecha de la vale mañana. mucho más. Es que yo creo que hay, Néstor, porque si tú quisieras tener un equipo de fútbol, hoy en Colombia el problema es que no hay ficha. Muy bien. 8 de la mañana, 16 minutos. Atención, acaba de llegar a la Procuraduría el procurador Gregorio El Hash. Es su primer día con anuncios. Desde la Procuraduría, Sergio Barbosa. Hola Néstor, sí señor, pues mire, los saludos de la Procuraduría en donde hace pocos minutos llegó el nuevo procurador Gregorio El Hash y él pues está recorriendo los pisos de la Procuraduría saludando a todos los funcionarios, todo esto luego de que ayer hiciera el empalme y que recibiera ese informe de manos de la saliente procuradora Margarita Cabello sobre sus 4 años de gestión. A su llegada, el nuevo procurador aseguró que respetará la Constitución y la ley en su periodo como procurador general. Escuchemos. Voy a comenzar a ejercer la función que me encomendó el Congreso de la República después de ser ternado por el señor presidente de la República. Además, es una entrañable amiga y siempre la he reconocido como una jurista de las mejores calidades y como un ser humano extraordinario. Lo mismo a mi señora procuradora, seguirá siendo procuradora, la procuradora de Gregorio, la procuradora de la Nación en cuerpo ajeno. De manera que le agradezco mucho toda su bondad. Mil gracias. Lo que también ha dicho Gregorio El Hash a su llegada es que se va a reunir con todo su equipo para continuar haciendo ese empalme y se espera que pues el nuevo procurador haga este empalme luego de recibir los informes de los 4 años de gestión de Margarita Cabello en lo que será entonces la nueva Procuraduría para el periodo 2025-2029, Néstor. Sergio, gracias. Esta frase, Felipe, de que seguirá siendo procuradora en cuerpo ajeno, me imagino que no le cayó nada bien a los petristas, ¿no? Yo creo que intentó ser amable. Intentó ser amable con la procuradora, Sí. pero no sé si yo le creo es que acuérdese que el Hash realmente no era el candidato del presidente Petro, sino que para frenar a Barón y a Henao, pues apoyó al Hash, pero por un poquito a regañadientes, Felipe. A regañadientes. Yo creo que el doctor El Hash, y yo creo que nunca lo he visto, bueno, en fin, yo creo que les va a dar sorpresitas. Sorpresas te da la vida, Pues, Felipe, la vida te da sorpresas. La primera es esta, diciendo que la procuradora Margarita Cabello Es que, lo seguirá claro. haciendo y que será procuradora en cuerpo ajeno. Pero Néstor, el doctor El Hash, ¿cuánto lleva en la vida pública? ¿20 años, 25, 30 años? No 30. Va a dilapidar su futuro político cualquiera que él tenga en su mente, que no sé cuál sería, haciéndole favores al gobierno de Petro. Olvídese, yo creo que se va a llevar una sorpresa. Es ninguno. No, la sorpresa se la están llevando los que le dijeron que era un manzanillo politiquero entregado al presidente Petro para tratar de impedir su elección. Esos son los que se están llevando la sorpresa, porque pues la discusión en ese momento consistió en eso. Héctor, no le si el entendí doctor muy El bien, Hash era un profesional probo o no. ¿A usted le parece que está bien que el procurador que llegó al cargo puesto por el gobierno del cambio, por el gobierno de izquierda, le diga a la saliente procuradora con quien ese gobierno del cambio tenía todas las peleas? Le dijeron de todo a Margarita Cabello. Y ella siempre lo dijo, que la relación había sido muy tensa. Y llega el procurador y dice, ¿usted seguirá siendo la procuradora en cuerpo ajeno? Claro. En cambio, me parece mucho mejor eso a como cuando llegó la procuradora Margarita Cabello y le dijo al gobierno que ese era su gobierno y que esa era la procuradora de ese gobierno. Claro que prefiero eso. Institucionalmente eso es mucho mejor. Es que lo que está pasando con el gobierno del presidente Petro y con las instituciones, o sea, a usted le parecía mal Margarita Cabello, pero le parece bien el Hash que le dice a Margarita Cabello que va a ser la procuradora en cuerpo ajeno.
Vale. Claro, claro que sí, es que a mí no me molesta que le diga eso, ni mucho menos, porque es que lo que me molestaba de la doctora Margarita Cabello, primero era su obsecuencia con el gobierno de turno, con el presidente Duque. Segundo, era el uso político para perseguir al gobierno del presidente Petro. Y tercero, es su resistencia al cumplir las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entre otras cosas debo advertirle todo eso que el doctor El Hash... ¿Y le parece bien que el Hash le diga que usted va a seguir siendo la procuradora en cuerpo ajeno? ¿Cuál persecución? Que entre otras cosas el doctor El Hash... actuar y defender la actuación el sistema de salud. Entonces esa es su opinión. La defensora del sistema de salud. Porque si estábamos hablando del Hash, del doctor El Hash, del nuevo procurador. Pero además me causa curiosidad una cosa. Gregorio El Hash tiene la misma posición que Margarita Cabello sobre la defensa de la actuación de la justicia interna frente al sistema interamericano de derechos humanos. De acuerdo, y entonces tiene la misma, le parece malo a Héctor con la doctora Margarita Cabello, pero le parece bueno con el doctor El Hash. También me parece malo con el doctor El Hash, y lamento mucho esa declaración del doctor El Hash, porque yo esperaba que el doctor El Hash estuviera dispuesto a buscar opciones distintas para tratar de darle cumplimiento y no de evadir las órdenes de la Corte Interamericana. Pero yo en eso no me acomodo, Ricardo, no se preocupe. Esto lo que hace, para mí me parece mal que lo haga El Hash o que lo haga Cabello. Héctor, de pronto ellos no son los equivocados. Digo yo si creo, lo están pensando, Néstor, esto lo que hace es zanjar de manera muy... ternados con diferente origen político, de pronto para que lo evalúe, de pronto es que ellos saben de lo que hablan. 8 de la mañana, 20. Esto lo que hace Néstor es zanjar como lo hace un político hábil como es el Hash y lenguaraz, con una frase lapidaria, dejarle muy claro al gobierno que es independiente y que si bien lo ternó el presidente Gustavo Petro, como todos sabemos, su intención inicial no era ser ternado por Gustavo Petro. Él hizo un intento de ser ternado por las Cortes y en esa lista corta finalmente no resultó ternado, y cuando el presidente Petro se dio cuenta que no podía ganar con un candidato del petrismo, que tenía que tener un candidato del establecimiento para poder ganar o para poder evitar mejor, como lo decía Felipe, que llegaran o Germán Barón o Luis Felipe Henao, pues entonces le tocó tener un procurador prestado, y el procurador prestado les notifica el primer día pues que hasta ahí llegó, digamos, la relación, digamos, de cordialidad, y que él será un procurador independiente, y me parece que es lo más sano para el país, para la función de la Procuraduría. Hablarán los hechos, hablarán las decisiones. Cuando empiece a tomar decisiones el doctor El Hash, veremos si estas palabras son reales o simplemente son para la galería. Yo creo que son palabras corteses de una persona que es consciente, como el actual procurador El Hash, de que muchos de los que votaron por él en el Congreso también votaron por Margarita Cabello en su momento, y tuvo Margarita Cabello un respaldo político que se sumó al respaldo político que tiene él. Entonces, está siendo cortés, está siendo amable, en respuesta a la amabilidad de ella también en todo el proceso de empalme, porque ella nunca lo ha descalificado en ninguna de las entrevistas, a pesar de decir que la relación con el gobierno siempre fue muy tensa, que le pusieron muchos obstáculos para poder cumplir con su labor, pero que con el doctor El Hash ha tenido la mejor relación en el proceso de transición, y creo que le está dando respuesta caballerosa a esa relación amable y de camaradería que ellos han podido establecer en la transición. Muy bien, mensaje del procurador. 8:24 minutos, Álvaro. Los equivocados son los sorprendidos con esa frase que es típicamente el Hash. Así hizo su carrera política y así ganó la Procuraduría, sumando apoyos. Y sabe que con esa frase tonta se gana a todos o a muchos adversarios que lo acusaban de petrista, porque la discusión está tan fanatizada y tan caricaturizada que ya entonces algunos están felices porque lo sienten de línea Cabello. Ojalá cambie su política en la Procuraduría y no se dedique a cosechar amigos, porque la Procuraduría es para perder amigos, no para cosechar. Y lo que decían, el gobierno no apoyó al Hash por cercano e incondicional. Obviamente no, es un hijo de la clase política tradicional que detesta a Petro, sino porque podía ganarle a los otros candidatos que Petro no quería que fueran procuradores. Entonces aquí no hay nada de sorpresas. 8 de la mañana, 25 minutos. Aclaraciones esta mañana del doctor El Hash, nuevo procurador. Sergio, en la Procuraduría.
Hola Néstor, sí, pues mire, como le contaba, él llegó acá, se registró como cualquier persona, empezó a saludar a su equipo, piso por piso ha ido saludando a todos los funcionarios de la Procuraduría, y ante la pregunta sobre cuál iba a ser su rol como nuevo Procurador General de la Nación, lo que ha dicho Gregorio Hatch es que va a ser un procurador respetuoso de la Constitución y de la ley. En cuanto a la polémica frase de ayer del empalme de la saliente Procuradora Margarita Cabello, en donde él dijo que ella seguiría siendo la Procuradora de Gregorio, la Procuradora de la Nación en cuerpo ajeno, la frase que ustedes comentaban, pues aún no se ha pronunciado. Sin embargo, pues él ha dicho que respetará la Constitución y la ley en estos 4 años que inician hoy aquí en la Procuraduría. Escuchemos. Inicio de las gestiones de la Procuraduría General a partir del día de hoy 16 y luego asistir a un evento que han organizado entre las organizaciones de acá de la Procuraduría y el equipo de empalme. Vemos que empieza usted saludando a las personas que empiezan desde abajo a recibir a la gente. Es que como primera vez que vengo a ejercer tengo que presentar mi cédula y registrar mi foto como cualquier ciudadano para poder ingresar. Señor Procurador, ¿por qué entrar por acá como cualquier persona que entra a la Procuraduría? Porque yo soy cualquier persona, soy un ciudadano común y corriente que tengo una responsabilidad, pero conozco esta entrada. Procurador, mucha gente lo está escuchando del común. ¿Qué va a esperar la gente que está sufriendo en las regiones o que tiene algún padecimiento? ¿Qué decirles? ¿Cuál va a ser su rol? Hay que tener claridad que el que resuelve las cosas y ejecuta es el Ejecutivo, son los ministerios, los institutos. La Procuraduría vela para que todo se cumpla en su debido momento y de la debida forma. Y el Congreso toma las decisiones. Estaremos allí en eso, tratando de unir. ¿Será un procurador para la gente? Seré un procurador que a esta hora, Néstor, a esta hora el procurador sigue recorriendo los pasillos de la Procuraduría y se espere que en los próximos minutos entregue una declaración, su primera declaración como nuevo jefe del Ministerio Público, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Surgieron los primeros obstáculos e inconvenientes para desarrollar el acuerdo de paz alcanzado, la tregua por los gobiernos de Israel y de Hamás. Esta mañana Israel está acusando a Hamás de querer modificar el acuerdo que fue anunciado con bombos y platillos ayer desde Qatar. Un acuerdo que apagaría los fusiles durante 6 semanas y que produciría, entre otras cosas, también el intercambio de prisioneros por secuestrados. Tuvo la mediación histórica de Qatar, que fue el país anfitrión. Se anunció el acuerdo en Doha. De Egipto y de Estados Unidos, a 4 días del fin del gobierno del presidente Biden. Esta madrugada Israel volvió a bombardear, mató a 71 personas con el argumento de que el cese al fuego empezaría el próximo domingo. La oficina del primer ministro... Hay un evento en este momento del Ministerio del Interior en donde está el comisionado de paz Oti Patiño. Están hablando allí de derechos humanos. El comisionado Patiño, que envía en las últimas horas una carta sentida, particular, hablando de su vida, de su trayectoria de revolucionario, se la envía a los jefes del ELN con el mensaje y el ultimátum: definan ya, y antes de que termine este mes de enero, definan si están o no con la paz. Desde el centro de Bogotá, a esta hora, Caterina Ávila. Néstor, buenos días. Los saludo precisamente desde una sesión de la Mesa Nacional de Garantías a la que asiste el ministro del Interior, y también otro de los invitados es el comisionado de paz Oti Patiño, quien, como usted lo dice, en las últimas horas envió una carta al ELN. Comisionado, una de las cosas que usted dice en esta carta es que a su mano derecha hay un plan para asesinarlo por parte del ELN. ¿Qué información tiene usted de ese plan y cuándo conocieron esta información? Bueno, no es un plan, es una decisión del Comando Central, y hablo con toda la seguridad y la certeza de que trata de una decisión, porque esa información la hemos recibido de 8 fuentes altamente confiables, de tal manera que no se trata de un plan. Es algo más grave aún, no es una amenaza, es una decisión de asesinar a Álvaro, y desde luego pues eso es un delito mayor, porque es un delito contra la paz. En este país se han cometido delitos contra la paz, delitos contra quienes han firmado la paz, con quienes están construyendo la paz, y desde luego eso es absolutamente grave, y yo diría que inadmisible para una organización que se llama a sí mismo revolucionaria,
y que está buscando el reconocimiento como una organización armada rebelde. Néstor, lo escucha el comisionado Oti Patiño. Gracias, Catherine. 8:30 minutos. Oti, feliz año, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va a usted? Bien, estoy aterrado oyéndolo. ¿Cómo es posible que el comisionado de paz diga quieren matar al negociador, a Álvaro Jiménez, los señores del ELN que están en teoría en un proceso de paz con el gobierno? ¿Usted tiene alguna explicación o esas fuentes qué explicación le dan a usted? No tengo una explicación razonable. Digamos, me aterra un poco la degradación. Álvaro me comentaba ayer, yo esperaba, digamos, de que me amenazaran los grupos de derecha, que me amenazaran los grupos sicariales. Jamás me imaginé que en un gobierno como este y una organización que se llama así mismo de izquierda me obligara a asumir otra vez la vida clandestina. Sí. Álvaro Jiménez es negociador hoy con el Clan del Golfo. Con el Clan, no con disidentes de las FARC, ¿verdad? Él está hablando, Álvaro estaba hablando con la gente del Clan del Golfo, que es el proceso más complicado que tiene este gobierno, porque desde luego el Clan del Golfo, o como ellos se llaman a sí mismos, el Ejército Gavitanista de Colombia es la organización que está creciendo más en Colombia y que está, digamos, sobre la huella de los antiguos grupos paramilitares. Sí. De tal manera que es una organización de alta peligrosidad, que de luego de alta perturbación para la paz y la democracia en Colombia, y Álvaro estaba en esa difícil, delicada y peligrosa tarea, pero la amenaza no viene de ellos, y la decisión de asesinarlo no ha venido de ellos, sino paradójicamente de un grupo como el ELN, que se precia a sí mismo de ser un grupo revolucionario. Sí, voy a dar otro ingrediente de quién es Álvaro Jiménez, Oti, que a mí es lo que más me impresiona de esta historia. Álvaro Jiménez también fue integrante del M-19, ¿cierto? Sí, claro. Sí, además siempre estuvo en tareas muy delicadas, las comandancias distintas que pasaron por el M-19, por Jaime Bateman, Álvaro Fallada, Iván Marino Espina, Carlos Pizarro, le encomendó siempre trabajos bastante delicados y difíciles, y Álvaro, con su sentido del riesgo, con su sentido de la entrega, con su inteligencia, digamos, para afrontar cosas difíciles, las pudo afrontar y siempre gozó de una gran confianza por parte de las organizaciones, de la organización del M-19. Es decir, sufrió durante todo este periodo más de un atentado. Después del proceso de paz recibió muchas amenazas, un intento también de ser asesinado por uno de los frentes que tenía las autodefensas de Urabá, de Córdoba, Urabá, un señor apodado Doble Cero, intentó matarlo en Medellín. Y desde luego, pues, sin embargo, Álvaro sabía que construir la paz, no solamente hacer la guerra, tiene sus riesgos. Jamás se imaginó Álvaro que una organización como el ELN decidiera graduarlo como enemigo y tomar la decisión de asesinarlo. Sí. Esta historia, esta denuncia que usted está haciendo públicamente, Oti Patiño, es particularmente grave porque el ELN está negociando la paz, quiere matar a un funcionario del gobierno, quiere matar a un negociador de paz y quiere matar a una persona que fue tan bien como ellos, que estuvo militando en un movimiento revolucionario. ¿Cómo es posible, ahora le pregunto, Oti, señor Patiño, que usted les esté dando todavía ultimátums? ¿Usted tiene alguna duda o alguna esperanza de que ellos realmente quieran la paz? No, yo no doy ultimátum, jamás este gobierno tiene ese estilo de dar ultimátum. Siempre estamos abiertos al diálogo, hasta, digamos, con el peor de los criminales. Pero desde luego es una decisión para nosotros que una organización que aspira a ser reconocida no solamente por el gobierno, sino por el país y el mundo como una organización revolucionaria, esté acudiendo a esos métodos y esté, digamos, empeñado en matar a la gente que está haciendo o que está procurando la paz en este país. Pero, comisionado, en este caso, el trasfondo de esa orden del Comando Central del ELN de matar a Álvaro Jiménez se da en el 6º Congreso de ese grupo, y el telón de fondo es
la decisión del Frente Comuneros del Sur de separarse de la línea del COSE y de avanzar en un proceso de paz aparte por petición de las comunidades del departamento de Nariño. ¿Cómo es esa historia? El ELN incluso a usted lo acusa de traidor, de colaboracionista, bueno, con toda esa retórica trasnochada por esa decisión del Frente Comuneros del Sur. Claro, el ELN, el COSE más que el ELN, no quiero ir a sus bases, no quiero oír lo que están planteando sus bases en las regiones, que están reclamando, están hartas de la violencia, que quieren escoger un camino de paz, y con la soberbia que a veces distingue a algunos de los que pretenden manejar con mano rígida y dura la política de su organización, están amenazando a su propia gente y a la gente que habla con ellos para que no se transite hacia la paz. Sí. Eso desde luego es algo que pertenece a la más oscura tradición de un sector de la dirección del ELN. Por eso cito allí en mi carta a Fabio Vázquez, un hombre que tenía la obsesión de que él iba a ser el que iba a dirigir la revolución en este país, y que a todo aquel que sintiera que manifestara dudas sobre la manera como estaban conduciendo las cosas, lo mandaba a fusilar. Así mataron a buena parte de la juventud universitaria que había ingresado en las filas del ELN, y cité ahí en mi carta 4 nombres, pero fueron mucho más los que murieron a causa de la locura criminal que distinguió algunos de los mandos del ELN. Señor comisionado, usted dice que no es del talante de dar ultimátum, pero quisiera preguntarle entonces cuál es el sentido, la intención de esta carta abierta al ELN con el que ustedes esperan reunirse para definir finalmente si quieren o no la paz. No, siempre hay la esperanza, digamos, de lo que llaman las segundas oportunidades. Siempre hay la esperanza de que aún la gente más dura y más irracional en un determinado momento reflexione sobre lo que está ocurriendo, que oiga a la gente, que oiga el sentir de este país y que oiga incluso a sus propias bases. Claro, pero fíjese, comisionado, que en la carta que usted le envía al Comando Central del ELN, al final, usted dice, bueno, el mes de enero es el mes de las definiciones. Aquí, si el ELN se va por el camino de la paz o sigue en la guerra. Y usted también les pone unas condiciones que son mínimas. No más desplazamientos forzosos, no más secuestros, no más reclutamiento de niños, no más sicariato. ¿Eso qué significa? Es decir, en términos de plazos, en términos de tiempos, ¿esto qué implica para ese proceso de paz? Sí, eso es el mandato por la paz que el país votó. Más de 10 millones de colombianos votaron en el siglo pasado y que yo creo que sigue vigente. Por eso yo a eso le agregué, digamos, un elemento, una grada más abajo en la degradación, que es acudir al sicariato para hacer este tipo de acciones, para hacer secuestros, para asesinar gente, que creo que es una grada más abajo en la degradación del conflicto, sí. Digamos, que alimenta la violencia en este país. Claro, comisionado, en la carta hay una frase que al final también ustedes desarrollan este llamado y ultimátum a la guerrilla del ELN. La paciencia no es eterna ni la generosidad es infinita. ¿Esa paciencia que parece se está agotando es suya como comisionado de paz o es en general del gobierno? ¿También al presidente Gustavo Petro se le acaba esa paciencia? Pues yo creo que la paciencia ha sido más de la delegación mía. Yo soy un poco más impaciente que la propia delegación nuestra. La generosidad es más del presidente. Yo soy un poco menos generoso que el propio presidente de la República. Pero al final la línea que definirá el futuro de esas negociaciones con el ELN, ¿quién la determina? Es decir, comisionado, ¿usted tendría autonomía? El presidente claro, de la República. Claro, el presidente es el que define, digamos, hasta aquí llegamos con este grupo, digamos, y definirá si con ese grupo sigue dialogando o se le brinda una puerta de oportunidad para que las personas de esa organización que decidan desmovilizarse lo hagan de una manera parcial, sí. o por grupos, pero digamos, esa posibilidad, digamos, siempre estará abierta con quien quiera hacer la paz. ¿Usted cree que al presidente Petro se le está agotando la paciencia con el ELN?
Hace rato. Sí, ¿cómo cree usted? Le pregunto por una frase que está en esa carta, señor comisionado. ¿Cuál es su tesis alrededor de la confianza, alrededor de esa idea de que el ELN ha interpretado como una debilidad los gestos del gobierno? No, pues es que no solamente el ELN, sino buena parte del país han acusado al presidente y a nosotros mismos como cómplices del ELN, porque también al país y a buena parte de los sectores del país hace rato se les agotó la paciencia y dicen con esa gente no hay nada que hacer. Nosotros hemos sido un poquito más flexibles, no hemos querido agotarnos, digamos, con la impaciencia que tienen muchos sectores que han sido víctimas o que están siendo víctimas del ELN. Hemos querido, digamos, avanzar un poquito más y dar un plazo más de espera. Mi nombre completo es José Oti Patiño Ormaza. Nací a la vida revolucionaria con el padre Camilo Torres. Así arranca la carta, que me parece que es una alusión para decir... Pero Néstor, usted me corrige, Oti, si yo digo alguna imprecisión, es para decir a estos señores del ELN, yo en algún momento también estuve allá, ¿no? Pues estuve, digamos, dentro de la vocación de cambio y que predicó Camilo. Creo que hay un Camilo olvidado, archivado y simplemente vuelto mártir en los altares del sacrificio que tiene el ELN, pero su mensaje vital, su mensaje revolucionario se perdió y simplemente le erigieron como mártir de la revolución, como un guerrillero que realmente él nunca fue. Murió en el primer combate al cual lo metieron, de tal manera que Camilo nunca se graduó como guerrillero. Sí, sáqueme de una duda histórica que tengo ahí. ¿El ELN buscó a Camilo o Camilo buscó al ELN? Pues en lo que yo sé, digamos, hubo una búsqueda. Camilo buscó a todas las organizaciones en ese momento, tanto armadas como a las organizaciones de izquierda, y en últimas él decidió incorporarse o sumarse, digamos, al ELN. Fue una decisión de él. Y desde luego el ELN, en ese momento, comandado por Fabio Vázquez de una manera totalmente autoritaria, aceptó el ingreso de Camilo y sin saber que le ha llegado, por así decirlo, un regalo del cielo, no sopesó, digamos, esa gracia que le había caído de tener al hombre más importante de los que estaban comprometidos con la revolución, y en vez de cuidarlo lo metió en un combate además, absolutamente mal planificado. El padre Camilo Torres era en ese momento capellán de la Universidad Nacional. Pero ya lo habían expulsado de la iglesia. No, ya había dejado de ser capellán, ya había sido expulsado, digamos, de su ejercicio sacerdotal, pero desde luego Camilo nunca abandonó sus convicciones cristianas. Históricamente le entiendo en la carta que Fabio Vázquez Castaño prácticamente usó como carne de cañón a Camilo Torres Restrepo en ese combate. No, yo no diría tanto así. Fue un acto de ceguera, de estupidez, más que meterlo ahí como carne de cañón. Después, digamos, de muerto lo trataron de erigir pues en un sacrificado, pero realmente alguien que se mete en la lucha armada nunca se puede calificar como un sacrificado. Una persona que muere en su ley, y de todas maneras erigirlo en un sacrificado me parece que también es otra estupidez. Oti, en la carta también usted trae a colación una anécdota que no es menor, y es que quien le cuenta de una estrategia que al final saca adelante Alejandro Ordóñez, muchos años después, ya pasando a la legalidad, para sacar a Gustavo Petro de la alcaldía de Bogotá vía destitución, es Francisco Santos. Pues digamos, fue el uribismo. Sobre ese tema, pues hay un cuento largo. Uribe había designado a dedo pues a Zuluaga como el candidato presidencial del uribismo. Pacho estaba compitiendo con Zuluaga, y cuando Uribe decide nombrar a Zuluaga como su candidato, Pacho queda en el aire y le dan como consuelo la posibilidad de llegar a la alcaldía a través de una conspiración para tumbar a Petro. En ese momento, pues alcalde de Bogotá, y Petro, digamos,
y Pacho, digamos, se le zafó, por hablar en esos términos, contarle a un amigo en presencia mía de que se estaba en esa conspiración y que él iba a lanzarse como candidato para sustituir a Petro. Digamos, ese es el contexto en que yo sé, digamos, de esa conspiración, no porque Pacho estuviese conspirando en ella, sino porque era el beneficiario inmediato de la tumbada de Petro. Eso fue lo que yo conté en Canal Capital, digamos, y desde luego pues lo hice con todo el dolor que me significaba a mí contar una infidencia que afectaba profundamente a Pacho, porque con Pacho habíamos construido una amistad basada en una lucha común por la paz en Colombia. Él lideró algo muy importante, había liderado campañas muy importantes con resultados el mandato muy por importantes la paz como del 97. Claro, en el 97, exactamente. Y con él construimos una amistad que aún, a pesar, digamos, de que yo hice esa infidencia, digamos, no se rompió totalmente. Claro, se lesionó terriblemente y yo sabía que eso iba a lesionar profundamente esa amistad. Y la verdad es que, pese a eso, que él también lo que yo destaco y destaco el espíritu de nobleza, que aunque la distancia con Pacho se ha venido agrandando, pues porque él digamos, se ha alejado un poco de su sentido humanitario y ha caído más, digamos, acudiendo a una mentalidad mucho más guerrerista. De todas maneras, conserva algo de su buen espíritu y de su nobleza como hombre que defiende causas humanitarias. Ahora, esa es una anécdota interesante. ¿Y qué tiene que ver eso con el ELN, Oti? Pues es una manera de decirles que hay momentos, y este era un momento en donde me tocaba, digamos, escoger entre el sentimiento que me inunda, digamos, con respecto, digamos, a la vocación de paz que yo tengo y que mantengo, y a mi oficio de comisionado, pero decir la verdad también de lo que está ocurriendo y decirla públicamente, porque hay momentos en que le toca tomar a uno decisiones difíciles, en que tiene que escoger entre una cosa o la otra. Decisiones que yo aprendía que había que tomarlas, como por ejemplo cuando Carlos Pizarro, allá digamos, cuando la matanza de Tacuello, donde estaba comprometido su hermano Hernando Pizarro, al lado de Fedor Rey, donde estaban matando a su propia gente, decide hacer la denuncia pública de lo que estaba ocurriendo y llamó a los periodistas, cosa que era inusual dentro de la izquierda colombiana, que muchas veces plantea de que la ropa sucia se lava en casa, pero hay veces en que no es suficiente eso, que hay que hacer públicas las verdades, y ese fue el caso, digamos, de que planteó en ese momento Carlos Pizarro y Álvaro Fayad cuando hicieron esa denuncia pública de las atrocidades que también a veces comete la izquierda. Usted me dice que no es un ultimátum, le creo, ni más faltaba, pero les da una fecha, tiene que ser en enero, cuando el ELN diga si quiere o no quiere seguir en este proceso. Sí, digamos, sí, si no quieren hacer ese proceso, si quieren seguir con sus negocios, manteniendo un discurso que cada vez es menos creíble, incluso por ellos mismos, pues ellos están no en su derecho, pero están en su lógica. Entonces, aún frente a gente que quiere desarrollar negocios bajo cualquier discurso doctrinario, pues el gobierno está en la disposición, porque el primer deber del gobierno es proteger a la gente, y desde luego si se pueden hacer pactos humanitarios para evitar un daño mayor de la locura sanguinaria que muchas veces tienen algunas organizaciones, también está dispuesto a hablar sobre el tema de proteger a la población civil. Oti Patiño es el comisionado de paz del gobierno colombiano. Son las 8:49. Señor Patiño, Oti, gracias por acompañarnos y gracias por compartir sus reflexiones alrededor de el siempre enigmático tema del ELN. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amables. Felipe, ¿alguna posibilidad de que el ELN esta vez sí? En esta llevamos... Ninguna. Cero, Felipe, cero. Estos señores del ELN se la han pasado así, no años, décadas. Pero yo valoro la paciencia del gobierno, yo valoro la paciencia del negociador.
Porque cualquiera ya hubiera lanzado. Más bien del negociador que la del gobierno. Ya hubiera tirado eso muy permisivo. Yo hubiera dicho no más. Felipe, este es el primer paso para la ruptura, para el levantamiento de una mesa de negociaciones, que la verdad... Que es una mala noticia, ¿no? Siempre. Siempre que se rompe una mesa de negociaciones es una mala noticia. Ahí tenemos el ejemplo, hoy amanecemos con la noticia de Gaza, que es una buena noticia, y era una negociación, bueno, con unos terroristas de una magnitud a mí me parece, increíble. Héctor, Aquí, si me permite, me parece gente, una buena noticia llegar a la conclusión, si estamos todos de acuerdo, en que con el ELN no es posible negociar absolutamente nada. Ya notificaron al gobierno, le dijeron que con este gobierno definitivamente no. Eso no cuesta sino muertos. Esa noticia no cuesta sino muertos. Pues deberían ser. ¿Y quién no se levantó quién es el responsable? Usted me va a decir que quién es el responsable. Sí, los responsables son los del ELN, lo que usted quiera. Pero el problema es que esa noticia lo que produce es muertos y no resuelve el problema. Por eso le iba a poner el ejemplo. 200 años. Sí, claro, en eso llevamos 200 años y la única vez que hemos logrado resultados concretos, de desmovilización y de desarme ha sido con acuerdos. Fue con los paras, fue con los narcotraficantes, fue con las FARC. Esa es la única vez que hemos logrado resultados concretos en esas 3 oportunidades. Y usted mira la curva de homicidios en Colombia y en todos los 3 casos hubo un cambio en la tendencia creciente de la violencia homicida por decreciente. En eso no hay duda. Seguimos en la guerra. Igual que en Israel, entre Israel y Gaza. No hay duda porque son datos. Son datos, no son opiniones. Llevamos 200 años en guerra, Héctor, los últimos 60, exacto, desde el levantamiento de las FARC hace 60 y pico de años, exacto, exactamente y por la vía de la guerra no hemos logrado terminar el conflicto. Pero por la vía de la negociación no hemos logrado terminar el conflicto. Por la vía de la negociación política hemos logrado desmovilizar organizaciones armadas, no solamente guerrilleras, y todas las veces que ha habido acuerdos, ha habido una sensible disminución de la violencia homicida en Colombia. Todas las veces. Estamos en lo mismo de siempre, 89, Héctor. Hoy estamos en el año 91, después de la negociación con las FARC, estamos en lo mismo. No estamos en lo mismo. En Colombia ha habido unos acuerdos que han demostrado que esa es la única manera de lograr efectivamente ¿a usted la le parece, desmovilización, Héctor, pero sobre todo la disminución de la violencia homicida. Que es mejor seguir negociando con los señores del ELN? A mí me parece que esto ya no tiene ningún futuro. Han intentado procesos de negociación con el ELN. Que de se aquí rompa para la atrás, mesa, Néstor. Felipe, todos. Sí. Petro de izquierda, Duque de derecha, Santos de centro, Uribe de derecha, Pastrana, Samper, todos, absolutamente todos. Le recomiendo al doctor Héctor, al profesor Héctor, que se lea la columna ayer del doctor Alfonso Gómez Méndez, que se llama De la toma de Simacota a la paz total. Ahí está echada toda la historia de los fracasos Felipe, que ha habido frente a los procesos de paz y más específicamente frente al ELN y la muerte de Camilo. Podemos seguir intentando en medio de los paros armados en el Chocó, en medio de los muertos en el Catatumbo, en medio de la coca sembrada. Podemos seguir intentando el cuento de una negociación. Siempre es mejor. Vamos a caer en la tesis de la que ya hemos pasado, de que esa es mala noticia porque el ejército tampoco Felipe, ha demostrado ser capaz de derrotarlos. Y vuelve y arrancamos. Claro, siempre es mejor tener una mesa de negociaciones y un eventual acuerdo de paz. Lo que ocurre es que con el ELN no hay ninguna posibilidad de que se logre una firma de un acuerdo o que ellos acepten las condiciones que pone Oti Patiño en esta carta. Y si no están en esas condiciones, Néstor, ¿qué sentido tiene seguir en una mesa de negociaciones cuando ellos además siguen delinquiendo, siguen con paros armados, siguen matando como en el Catatumbo, siguen secuestrando como en Arauca? Entonces, dígame, ¿qué sentido tiene seguir? Sobre todo, Ricardo y Néstor, si la estrategia del gobierno sigue siendo la que usted ve en la carta de Oti Patiño, que es apelar casi de manera suplicante a la identidad de propósito revolucionario que existiría entre el ELN y este gobierno. Mire que como empieza la carta de Oti Patiño, vuelve a apelar a eso, que es la misma circunstancia en la que el presidente Petro se confió, incluso desde antes de ser candidato, cuando tenía estaba tan confiado en eso que dijo, esto se acaba en 3 meses. Después recalculó y le dio plazo hasta mayo del 2025, ¿no? Pero como va, no lo va a lograr.
que ya las ideas revolucionarias llegaron al poder con este gobierno, que ya el gobierno popular y todo ese montón de conceptos llegaron al poder, entonces el ELN simplemente va a abrir los ojos, va a bajar las armas y se va a reincorporar a la vida civil o a la vida política o como sea. Yo pienso, Néstor, que a esta altura del partido ya debería estar claro que esa estrategia no funcionó. Y mientras más apela el gobierno a esa estrategia, más se endurece el ELN. Y más se endurece el ELN contra este propio gobierno, al que ya le notificó que no va a firmar con ellos. Más se endurece y más crece. Le iba a dar un dato a Héctor. Cuando se firmó la paz con las FARC, fue año 2016. Felipe, el ELN tenía 1.500 hombres, según cifras oficiales. Hoy, de 8 o 9 años después de la firma del acuerdo con la FARC, el gobierno del presidente Duque, que le hicieron la guerra, se triplicó. Es que eso es lo que muestra la estupidez de la política de la guerra. Claro, ese dato solo muestra la estupidez de la política de la guerra. Y échele la culpa a los buenos. Porque es... Pero no le eche la culpa a nadie, Néstor. Es que ese es el resultado de la política de la guerra. Durante 4 años el gobierno del presidente Duque intentó la otra fórmula y el resultado es el que usted está diciendo. Entonces lo que es increíble es que con el resultado a la vista uno sostenga que hay que volver a la política equivocada. Ahora, déjeme decir esto que no me han dejado decir. Pero déjeme decir esto que no me han dejado decir. No, el cuento de no me han dejado. Déjeme decir esto que no me han dejado decir. El cuento de no me han dejado. No me han dejado decir eso. Otro día. ¿Cuál es su pregunta? Perdón. Pero déjemelo decir. Felipe, ¿cuál es la pregunta? No, que es que el desastre, el fracaso de la política de la guerra. ¿Y por qué firmaron las FARC? Si no era que los tenían arrodillados. Pues es que la única manera de negociar. Por lo que fuera, de acuerdo. No, por lo que fuera, no. La única manera de negociar. Les mataron comandantes en operaciones legítimas de la fuerza pública. Lo que yo estoy diciendo. Usted lo sabe mejor que yo. Hay que debilitarlos militarmente porque si no, ninguna negociación llega a buen puerto. Sí. Solo que al ELN no es posible debilitarlo de la manera como se debilitó las FARC porque actúa de manera distinta y porque además está pertrechado en Venezuela. Entonces, pues es una tontería proponer que se haga lo mismo que con las FARC, con una guerrilla que es distinta. Pero lo que no hay 5.000 hombres del ELN en Pero otra vez, solo le pido que me deje decir una frase, Néstor. Yo dije, es una mala noticia, lo cual no quiere decir que sea una mala decisión romper la negociación. Son dos cosas distintas. Lo que yo quiero decir es, siempre conviene, como lo dijo Ricardo, siempre conviene llegar a un acuerdo como llegaron en Gaza. Así sea con los terroristas más bárbaros como los que se estaban enfrentando en ese territorio. Pero, claro, por supuesto que si las condiciones no lo permiten, pues no es posible la negociación. Vale. Pero la sociedad no puede renunciar, no debe renunciar a la idea clarísima de que lo único que produce resultados eficaces es un acuerdo producto de una negociación. El pedacito que le falta a Héctor es que la negociación en Gaza se dio después de una durísima guerra. Eso no es que simplemente nos dedicamos a negociar. Hay que derrotarlos, debilitarlos militarmente. 40.000 muertos. Es que cuando usted dice le declararon la guerra al Estado, quiere decir le declararon la guerra a usted y a mí y al gobierno que nos representa. Y esa negociación sin interés del otro, sin debilitamiento militar, no tiene cómo terminar. Además, es lo que ha pasado siempre con el ELN. Lo que sí hay es que revisar la estrategia. Yo analicé un artículo, leí con cuidado un artículo del doctor Eduardo Pizarro del fin de semana, quien además ha adelantado procesos de paz, que conoce muy bien al interior los procesos de paz. ¿Usted sabe, Eduardo Pizarro, de quién es hermano? Por supuesto, de Carlos Pizarro León Gómez. Y ahí su análisis a lo que va no es a volver con el retrovisor del gobierno Duque, con el que siempre nos vienen a traer el argumento de hay que seguir a toda consta, sino que hay que garantizar que se revise una estrategia que ha sido fallida y que el mismo Oti Patiño reconoce con los ceses al fuego. Lo dijo la semana pasada, los ceses al fuego fracasaron. Y fracasaron porque, a juicio del doctor Eduardo Pizarro, se han diseñado unos pasos con unos incentivos perversos. No hay incentivos para negociar, para la paz, sino por el contrario, se da todo de antemano y ellos cada día se consolidan más. Digo ellos, los grupos
terroristas y los grupos narcotraficantes, porque esa es la otra. Él hace un análisis de las dificultades del territorio colombiano por su porosidad de fronteras, por las rutas del narcotráfico, en fin, pero sobre la estrategia lo que dice es: en la medida en que los incentivos no existan, sino que todo se entrega de antemano, pues no hay ningún propósito para los grupos de firmar la paz. No hay que esperar a enero para saber que esto no va a terminar bien. Y pues con el dolor de los que hemos defendido los procesos de paz, el proceso de paz con las FARC, que se estableciera una mesa de negociación con el ELN, pues tenemos que reconocer con absoluta honestidad y también con dolor que si el ELN trata de matar al negociador del gobierno de un presidente que estuvo alzado en armas, que fue guerrillero, que fue revolucionario, pues eso solo demuestra que con el actual mando del COSE no hay ninguna posibilidad de paz. Y yo creo que esa es una dificultad que va a tener este gobierno, y es que el gobierno de un ex revolucionario, ex guerrillero, cierre la mesa de negociación con el ELN, pues va a ser muy difícil, Lo que yo sí espero es que dejen a un lado los ceses al fuego, porque los ceses al fuego, hay que decirlo con absoluta claridad, solo han fortalecido al ELN. El cese al fuego es viable únicamente cuando hay una correlación de fuerzas que favorece al Estado, como ocurría, por ejemplo, en las fases avanzadas de la negociación entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC, pero que hoy no existe con el ELN. Y otra noticia pésima es que con el régimen de Maduro quedándose atornillado en el poder, habiéndose robado las elecciones, pues el ELN solo aspira a crecer, porque todos sabemos que esa frontera que es totalmente porosa, pues es y además un gobierno que se